Mi abuela me decía que las sillas guardan una historia en cada hilo de cardo, en cada trozo de madera, en cada dibujo de la esterilla. Ella comenzaba a tironear de un hilo de cardo hasta que lograba sacar un trocito. Lo estiraba, lo alisaba y me decía: mira, nena, esta te la guardé para vos. Y las historias comenzaban. Pero había una que a mí me encantaba y yo siempre se la pedía. Ella se hacía rogar un poco. ¡Otra vez, nena! Sí, abuela, otra vez. Entonces, ella comenzaba a contar así. Yo tenía un vecino, Gerardo, el Becho le decían. Era hermano de mi amiga. Tenía unos ojos negros hermosos, labios finitos, una sonrisa armoniosa. Solía caer en gracia a las mujeres y a mí, por supuesto, nena. El papá del Becho, don Emilio, era el propietario del cabaret Moulin Rouge, muy famoso por Montevideo allá en el 1900. Y Becho, que era pianista aficionado, solía ir al local de su padre donde se ofrecían muy buenos espectáculos. Mi abuela lo seguía a donde fuera. En aquel tiempo tenían una gran amistad. Amistad para él. Para mi abuela era mucho más que eso. Pero él nunca lo supo. Un día mi abuela estaba de visita en su casa. Becho estaba enfermo. Ella tendría unos 17 y Becho 19. Y en un momento Becho empezó a tararear lo que sería una marchita estudiantil. Y su hermana, que también estaba con toda la paciencia, pasaba a notas lo que él tarareaba o silbaba, porque Becho de notas no sabía nada. Recuperado de su enfermedad, tocó aquella marchita en un destartalado piano para recaudar fondos para la Federación de Estudiantes, a la cual él pertenecía. Unos días después se enteraron que venía Roberto Firpo, una de las máximas figuras del tango en aquel momento. Estaban todos felices y Becho aún más. Pensó en llevarle la marchita al maestro y mostrársela, pero no se animó. Mi abuela lo hubiera hecho por él, pero en aquel entonces las mujeres no hacían estas cosas. Y Becho le pidió al Barquita, un compañero. El Barquita fue seguido, eran como 15 muchachos. Llegaron hasta donde estaba el maestro. «Vea, maestro», le dijo, «aquí le traigo esta partitura. Hay que hacerle unos arreglos, a ver si usted puede hacer un tango». Para Roberto Firpo, una partitura muy modestita. Era la comparsita. Roberto Firpo se la llevó, la tocó en el piano, le gustó, le hizo algunos arreglos y luego de conseguidos los permisos para concertarla, la estrenó en Montevideo. El éxito fue rotundo. Al Becho, a Gerardo Matos Rodríguez lo llevaron en andas. Roberto Firpo además grabó un disco con la comparsita. Y el éxito duró apenas 2 años. Luego cayó en el olvido. Por aquel entonces Becho fluctuaba entre París, Buenos Aires, Montevideo. Mi abuela le escribía donde él estuviera, pero Becho pocas veces le contestaba. Mi abuela se enteraba de sus andanzas por su hermana. Se juntaban, leían las cartas juntos, veían las fotos de Italia, París, España. Algunas estaba René. Sí, nena, René. Ay, René era moderna, era de ascendencia española. Becho dijo que era su amiga, pero terminó casándose con ella. Unos años después, la comparsita volvía a resurgir en una obra de teatro, porque en aquel entonces, cada vez que se estrenaba una obra de teatro, se estrenaba también un tango. Y para estrenar esta obra de teatro, Felipe Contursi tomó la música de la comparsita, le puso una letra a la que llamó Si supieras. Se estrenó con un éxito abrumador, pero tan es así que el mismísimo Carlos Gardel, la voz del tango, quiso grabarla de inmediato. Mi abuela
Quiso avisarle inmediatamente a Becho, quiso escribirle y contarle lo que estaba sucediendo. Becho en aquel momento estaba en París. Pero no fue por mi abuela por quien se enteró. Se enteró por Francisco Canaro, otro tanguero. Estando en París, le contó a Becho que la comparsita había resurgido, que le habían escrito una letra muy bonita. Pasaron muchos años. Mi abuela se casó con mi abuelo, pero ella seguía averiguando de las andanzas de Becho, fiel a su amor por él. Se enteró que tuvo pleitos para recuperar los derechos de su tango, que inclusive compuso una nueva letra para la comparsita. Y un día, en su casa en Montevideo, mientras mi abuela lo observaba tocar el piano, Becho dejó el teclado, se levantó, caminó lentamente hacia ella, mirándola a los ojos. La tomó por la cintura, le dio un beso en los labios y le susurró al oído cómo hubiera sido nuestra vida juntos. Esa fue la última vez que mi abuela lo vio. A los pocos años se enteró de su fallecimiento. Todavía lo recuerdo, nena, tarareando aquella marchita que hoy es reconocida en todo el mundo como el himno del tango. Y fue dispuesto por ley que fuera el himno popular y cultural del Uruguay. Y Becho dijo: creo que nunca podré hacer otro tango igual, pero este encierra un momento de ilusiones y tristezas, de alegrías y esperanzas que solo se pueden tener a los 20 años. Fue un momento mágico. Cuánto misterio, cuántos pleitos en torno a él. Ríos de tinta y kilómetros de papel se han usado para enaltecerlo o para hacerlo pedazos. Y cuando mi abuela terminaba de contar esta historia, dejaba que su mirada se perdiera. Luego largaba una risita pícara y me decía: vos no te cases nunca, nena.